¿Qué tal? El objetivo de este video es practicar con el cero condicional, afirmativas, oraciones negativas, preguntas, WH question, con el objetivo de sentirnos cómodos con explorando varias situaciones que nos pueden suceder, obviamente teniendo a largo plazo, mediano o largo plazo, la producción oral. Hemos mencionado que el zero conditional se elabora con present simple y present simple, mencionando que tenemos dos cláusulas. Las dos cláusulas van con present simple. Sin embargo, si empieza con if, debemos de agregar la coma a grandes rasgos. ¿Qué más debemos de mencionar del present simple? Recordemos que todo lo que decimos es una afirmativa, es decir, y lo representamos aquí. Y si es afirmativa, sí o sí necesitamos respetar pronoun, verbo cuidándonos de la S. Recordemos que en inglés, si el pronombre estamos hablando de un he, un she o un it, o en vez de he tenemos a David o my brother, o en vez de she tenemos a my sister o Samantha, o en vez de it tenemos the company, con he, she, it, le debemos de poner una S. Con todos los demás no. No hay necesidad de aprendernos tantas cosas. Simplemente una cosa. Con he, she, it se agrega S al verbo. Y la C representando complemento. Recordemos que las negativas sí o sí deben de tener pronombre. Debemos de elegir don't o doesn't. Solo hay que recordar una cosa. El doesn't se va a utilizar con he, she, it. Es decir, cuando este de acá esté representando a uno de esos. Recordando, no siempre vamos a tener he, she, it. También en vez de he, ya sabemos, my brother o un montón de situaciones, pero mientras se representa a un he, a un she o un it, se utiliza doesn't. Si no, nada más le ponemos don't. Verbo, ya no cuidándonos de la S, eso ya no es aquí, porque en dado caso ya tenemos la S en el doesn't y el complemento. Después, si es una question, si sí es una question, debemos de empezar con do o dos. Lo mismo, el dos solo se utiliza con he, she, it. Después iría el pronoun, verbo ya sin S, porque en dado caso el dos ya lo tendría y el complemento. Ahora, si tenemos una WH question, recordemos cómo se hacen las WH questions, va a iniciar con una WH word, es decir, what, where, who, which, how, aunque no empieza con WH, también es considerada una WH question, y como que todo lo demás es QS. Sí, todo lo demás va a ser una question sentence normal. Es decir, esto de acá. Va a tener do, pronombre, verbo, complemento. La única diferencia es que va a empezar con una WH word. Teniendo eso en cuenta, vamos a practicar con algunas. Algunas son afirmativas, negativas. La dificultad va a ir ampliándose para prepararnos ante diferentes escenarios. Entonces, empecemos con la 0.1. If the food be out of date, lo que está en paréntesis lo debemos de completar. En este caso, lo primero es afirmativa, debemos de poner el pronombre, que en este caso sería the food. The food, la comida, está representando a un it. Esto no se coloca, simplemente lo estoy ahí poniendo en paréntesis porque es importante. Recordando que un error muy común en los exámenes es que le ponen literalmente be. No. Recordemos que el be tiene tres formas: am, is o are. ¿Y de qué depende cada una de ellas? Del pronombre. Aquí, como estamos representando a it, con he, she, it, el verbo es is. Si la comida está caducada, recordemos que si empieza con if, debemos de poner coma para separar las dos cláusulas. En este caso ya tenemos pronombre, verbo y complemento. Cuando se cumple eso en una cláusula, sabemos que ahí ya va la coma para separarla de la otra. Después, todo se repite. También es presente simple, pero en este caso es negativo. Es decir, sí o sí me debo de asegurar de tener esto. Pronombre, elegir entre don't o doesn't, verbo y un complemento.
Entonces, lo primero que necesito es el pronombre. Aquí ya me lo dan. My sister. Lo coloco. Ahora ya tengo esto. Lo que sigue es elegir entre don't o doesn't. En vez de my sister, en vez de mi hermana, puedo decir she. Con he, she, it, el que debo de elegir es este de aquí. Doesn't. Lo coloco. My sister doesn't. Después tenemos el verbo, sin cuidarnos de la S, porque en dado caso ya está aquí, doesn't. El verbo que nos piden es it. It. Nada más revisamos que tenga sentido. If the food is out of date, my sister doesn't eat it. Si ya caducó, mi hermana ya no se lo come. Continuamos con la 0.2. En la 0.2 también empieza con if. Vamos a esperar una coma. Es afirmativa. Pronombre. If you have a free time during the class, si tienes un tiempo libre durante la clase, coma, ya completamos nuestra primera cláusula. Pronombre, verbo y complemento. Todo se reinicia para la segunda cláusula. Nada más vamos a identificar si es afirmativa, negativa y pregunta. Yo ya vi que hay un signo de interrogación, ya sé que va a ser una question. Recordemos cómo se hacen las questions. Debe de empezar con do o dos. En este caso, el pronombre que se está utilizando es you. Recordemos, solo con he, she, it se utiliza el dos. Entonces lo colocamos primero el do, después ahora sí el pronombre y el verbo nos lo están dando aquí es continuo. Lo demás es el complemento. Lo leemos para ver que tenga sentido. If you have a free time during the class, do you continue your project of the week? Si tienes un tiempo libre, ¿le continúas a tu proyecto semanal? Vamos con la 0.3. Aquí pueden pausar el video, hacerlo por ustedes mismos, completarlo y una vez que lo hayan completado, pueden seguir con el video para detectar si hay errores o no hay errores. Continuamos. En este caso, notemos que el if, la cláusula con la conjunction, está en medio. Por lo tanto, no vamos a estar poniendo coma, pero vamos a identificar qué es. En el caso de la primera cláusula que tenemos aquí, es afirmativa, vamos a colocar primero pronombre, que en este caso es I. Lo colocamos. Después vamos a colocar el verbo sin S, la S solo es con he, she, it. En este caso tenemos I. Lo colocamos. Como podemos observar, tenemos usually. Ya mencionamos que estas oraciones están calculadas para representar a la medida de lo posible las situaciones con las que vamos a estar teniendo y enfrentando cuando utilizamos el present simple. Y ese usually es un adverbio de frecuencia. Es importante porque recordemos que como buena lengua germánica que pertenece mayoritariamente al inglés, todo tiene un lugar porque les gusta mucho estructurarlo. Los adverbios de frecuencia tienen un lugar en inglés. Se deben de colocar correctamente. Los adverbios de frecuencia, la regla es colocarlos antes del verbo. Es decir, si el verbo es get, el adverbio de frecuencia iría aquí, antes del verbo. I usually get sick, usualmente me enfermo. Ya tenemos pronombre, verbo, complemento. Se reinicia. Vamos a ver esta que es. Es afirmativa. Pronombre, my wife. Y aquí ya nos ayudaron, pero digamos algo. Nos piden el verbo have. Como hablamos de mi esposa, con he, she, it, cuando coloque el verbo, uno todo inocente, le colocaría una S. El haves no existe. Solo hay tres verbos irregulares que cambian un poquito más y no solo se le agrega una S, pero la parte buena es que son muy comunes y yo creo todos los hemos visto. Por ejemplo, otro es
do. Si tenemos a do, con he, she, it va a ser dos. Otro es go. Si lo utilizamos con he, she, it, va a ser goes. Y en el caso de have, cuando lo utilicemos con he, she, it, va a ser el famosísimo has. Lo leemos simplemente para ver que tenga sentido y que no nos haya faltado nada. I usually get sick if my wife has a cold. Continuamos. 0.4. La 0.4, un auto inocente pensaría que esta es una WH question. Este when puede servirnos para hacer una double question, pero también nos puede servir como una conjunction. No lo abordaremos mucho, simplemente vamos a tenerlo bien definido. Puede utilizarse para dos cosas. Sin embargo, si nosotros o si ustedes cuando pausaron el video hicieron la WH question aquí, va a llegar un momento en donde van a ver que no tiene sentido. Entonces aquí no se está utilizando como una WH word, se está utilizando como una conjunction. Por lo tanto, vamos a necesitar la coma. Es una afirmativa, entonces necesitamos when you, pronombre, después el verbo. Cuando lees, coma, todo se reinicia. Y acá, para que tenga sentido, pues ahora sí, y ya nos ayudaron con el signo de interrogación, simplemente para recordar o saber que ahí va la pregunta. Es una question normal, empieza con do, no con dos solo es con he, she, it, después pronombre, que sería you, do you, después el pronombre, get tired. When you read, do you get tired? Cuando lees, ¿te cansas? 0.5. Empieza con if, esperamos una coma, pero esta es una afirmativa. If you have to work, si tienes que trabajar, coma, porque ya completamos nuestra cláusula, es decir, pronombre, verbo, complemento, se reinicia, vamos a ver esta que es. Esta no solo es una question, es una WH question. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí está la WH word. ¿Cómo se hacen esas? Vamos a recordarlo. Aquí tenemos la estructura de cómo se hacen. Primero debemos de colocar la WH word. Ya la tenemos. Nos la están dando. What time. Y todo lo demás como que es una question sentence normal. Sí, ya simplemente continuamos como si fuera una question sentence normal. Debemos de elegir entre do o dos. Vamos a ver cuál es el pronombre para saberlo. Es you, lo colocamos. What time do you? Después nos pide la estructura del verbo. Wake up. Lo leemos para ver que tenga sentido y que no se nos haya olvidado nada. If you have to work, what time do you wake up? Si tienes que trabajar, ¿a qué hora te levantas? Aquí hemos completado oraciones practicando con varias situaciones que son muy frecuentes en el present simple, cuidándonos de la S, eligiendo do o dos, viendo que también podemos hacer preguntas con esto para que no tengamos miedo de solo enfrentarnos a las afirmativas. Espero que este video les haya sido de ayuda para poder completar oraciones y a mediano o largo plazo sentirnos más confiados en producir oraciones oralmente.